y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Recuerde que literalmente significa líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Estamos en una batalla, una pelea a muerte con el reino de maldad. Existe una conspiración contra el reino de Dios. Existe un reino de tinieblas y otro de luz. Un reinado por el terror y el otro por el amor. Existe el reino de la muerte y el reino de la vida. Existe el reino de Satanás y el reino de nuestro Dios y su Cristo, el Señor Jesús. Y usted necesita escoger cuidadosamente de parte de quién está. Por favor, busque en el Antiguo Testamento el libro de Ezequiel. Deseo que estudiemos uno de los pasajes más asombrosos de toda la Biblia. Ezequiel 28, versículos del 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. En una guerra es absolutamente necesario no subestimar al enemigo. Debemos conocer a nuestro enemigo. Por ello, este pasaje de Ezequiel es uno de los más importantes en toda la Biblia, para desenmascarar al diablo y verlo tal y como es, y cómo llegará a ser un día. No podemos ignorar que existen dos reinos. El diablo es el príncipe de este mundo, pero nosotros somos ciudadanos del reino celestial y vivimos en territorio enemigo. Jesús dijo en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Es decir, ustedes están viviendo en la sede del infierno. Vivimos en territorio enemigo. Necesitamos que se nos advierta esto a tiempo para poder estar armados y preparados para la contienda. El reino de maldad tiene un rey. Jesús lo llamó en Juan 14:30 el príncipe de este mundo. Entonces, ¿por qué este mensaje va dirigido al rey de Tiro?
El versículo 12 dice que levantemos endechas sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro es un nombre misterioso, un nombre simbólico dado a Satanás. Este es un tipo del diablo. Ahora bien, el rey de Tiro literalmente existió, y en los primeros 11 versículos leerá sobre él. Era un rey egomaniático que vivió en el Líbano. Él creía ser Dios, y Dios le habló una palabra de juicio, pero esta pasaba más allá de dicho rey, iba dirigida al poder detrás del trono. Verá, había alguien que hacía que este rey se comportara de esa manera, alguien que ponía sugerencias en su malvada mente, y era Satanás. Por ello, Dios se dirige al diablo a través del rey de Tiro. Se dará cuenta que en las Escrituras Dios habla a Satanás a través de otros. Por ejemplo, en el huerto de Edén, Dios habló al diablo por medio de la serpiente, ya que ésta era el emisario de Satanás. Otro ejemplo está en Mateo 16:22, cuando Pedro comenzó a reprender a Jesús cuando él le hablaba de la cruz. Y el Señor le contestó: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Bien, ¿estaba Jesús hablándole a Pedro o al diablo? Él le hablaba a Satanás a través de Pedro cuando dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás». Aquí tenemos el mismo caso. Dios no está hablando principalmente al rey de Tiro, sino al poder detrás del trono, al que motivaba y manipulaba a ese malvado rey. Pablo nos advierte: no ignoremos sus maquinaciones. Pero creo que existen aquellos que viven actualmente saturados de ignorancia en lo que concierne al diablo, nuestro enemigo. Hoy intentaré responder a 4 preguntas vitales. La primera pregunta trata con la creación del diablo. ¿Creó Dios un diablo? Y si Dios no lo creó, ¿de dónde salió? Porque antes que Dios no existe nada. La segunda pregunta trata con su corrupción. ¿Qué corrompió al diablo? ¿Cómo llegó Satanás a ser el diablo? La tercera pregunta trata con su continuación. ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? ¿Por qué Dios no lo acaba, no lo erradica? ¿Por qué permite que continúe haciendo de las suyas? La cuarta pregunta trata con su condenación. ¿Qué le va a suceder al diablo? ¿Cuál es su destino? ¿Cómo y dónde acabará su carrera? Es necesario que comprenda todo esto a fin de que pueda ver el cuadro completo. Dios, por medio del profeta Ezequiel, nos da un vislumbre del reino de las tinieblas. Y oro que Dios remueva el velo satánico de su mente y sus ojos, y que el Espíritu Santo le dé conocimiento espiritual sobre el reino del maligno, para que finalmente vea la victoria que tenemos en el Señor Jesucristo. La primera pregunta trata con la creación del diablo. ¿Creó Dios a un diablo? Bien, por favor, comencemos a leer nuevamente en el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Subraye las palabras de la perfección. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Subraye lo siguiente. En el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Note otra vez, el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Dios creó a una criatura. Isaías nos cuenta que su nombre era Lucero, que significa hijo de la mañana. Esta criatura sobrepasaba en belleza y era superior en sabiduría. Dice: tú eras el sello de la perfección.
De hecho, tenía cualidades musicales. Mire el versículo 13. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Él era como un gran órgano sinfónico. Él hablaba como un grandioso y glorioso instrumento musical. Dios está hablando de la calidad melodiosa de su naturaleza. La Biblia también habla de sus gemas preciosas, los rubíes, diamantes y esmeraldas. Él vivía en el reino de exquisita belleza mineral, muy parecido al reino en el cual vamos a vivir un día. Anticipamos con gozo ir a un lugar que tiene paredes de jaspe, puertas de perlas, calles de oro. Ese lugar habla de la gloria y el paraíso de Dios. Y en el versículo 14 habla del santo monte de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del santo monte de Dios, en este sentido habla del gobierno de Dios. Isaías 2:2 dice, en lo postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová. Literalmente significa el gobierno de Dios. Y aquí había una criatura asociada con el gobierno de Dios. Estaba encargado de los asuntos del cielo. Yo creo que era el primer ministro del reino celestial y él trabajaba bajo la autoridad de Dios en el vasto dominio del universo. Y estaba allí, en el Monte Santo. El Monte Santo significa el gobierno de Dios. ¿Qué autoridad poseía? Muy bien, continuemos con el versículo 14. Tú, querubín grande. La palabra usada en hebreo que aparece aquí como grande significa ungido. Un querubín escogido de entre los demás. Los querubines eran el rango más alto en las categorías de ángeles. Los ángeles están categorizados según su poder. Existen diferentes rangos. Lucero era el más distinguido entre los querubines. Era un querubín ungido. La palabra protector en hebreo, según dicen los eruditos, literalmente significa extender las alas. ¿Ha visto las ilustraciones del Arca del Pacto con los querubines extendiendo sus alas? Tiene que ver con la santidad de Dios, la adoración a Dios. Este querubín no solo tenía que ver con el gobierno de Dios, sino también con la adoración y la santidad de Dios. Parece que él recibía la autoridad de Dios y administraba el universo, recibiendo la adoración de éste y pasándosela a Dios. Por favor, leamos el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Un santuario es un lugar de adoración. Él tenía cierto tipo de sacerdocio. Era una criatura increíble. Él estaba en la clase más alta de todo lo creado. Pero volvamos a nuestra pregunta. ¿Creó Dios al diablo? No. Dios creó a un querubín ungido. Dios creó a un ser perfecto, no a un diablo malévolo, no a una criatura horripilante. Note el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Dios, siendo perfecto, no creó imperfección. Esta es la respuesta a nuestra primera pregunta. La segunda trata con su corrupción. ¿Qué corrompió al diablo? ¿Cómo el diablo llegó a ser el diablo? Veamos el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La palabra contrataciones en la multitud de tus contrataciones literalmente significa aquello que pasa por las manos, como abundancia de comercio. Verá, un comerciante obtiene algo de una persona, se la vende a otra persona y así sucesivamente ese objeto pasa de mano en mano. Él era un comerciante. La mercadería pasaba por sus manos. ¿Qué pasaba por las manos de este querubín lucero? La autoridad de Dios. Al estar sobre el santo monte de Dios, al ser el primer ministro del cielo, la autoridad de Dios pasaba por sus manos.
¿Qué otra cosa pasaba por sus manos? Él era un querubín ungido que protegía, que estaba en el santuario de Dios. Él recibía la adoración a Dios y luego debía pasarla al Padre. Pero empezó a tomar ventaja de su oficio, a quedarse con la mercancía. ¿Ha conocido algún político que haga algo parecido? Se ve en un lugar de autoridad, administrando las posesiones de otros, y se le sube a la cabeza. Empieza a pensar que él tiene ciertos privilegios y comienza a tomar lo que no es suyo. Es exactamente lo que el diablo hizo. Empezó a tomar ventaja de su oficio, de su dignidad, de su autoridad. Él comenzó a pensar: yo soy tan hermoso, tan sabio, tan importante. Tengo mucha autoridad para no poseer alguna autoridad propia y para no recibir algunas de estas alabanzas. La esencia de su pecado, literalmente, fue el orgullo. Cuando Pablo le dijo a Timoteo cuáles eran los requerimientos para ser un pastor, leemos en 1 Timoteo 3:6 que el pastor no debe ser un neófito, es decir, no debe ser un novato, un recién convertido, alguien sin experiencia. Y la razón de esto es: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Este pasaje nos dice muy claramente lo que le sucedió al diablo. Él se exaltó con orgullo. Necesitamos tener cuidado. De vez en cuando algún hombre vendrá y dirá: Dios me ha llamado a predicar. Y si eso es cierto, debemos dar gracias a Dios. Pero hay que tener discernimiento. A veces la membresía, al ver a un hombre con muchos talentos, le dicen: excelente, queremos que usted predique. Y empieza a predicar, a administrar las cosas santas en el gobierno de Dios. Él llega a ser una autoridad. No es simplemente un predicador, ahora es un pastor, un obispo. Él administra los asuntos de Dios y la gente alaba a Dios por medio de él. Él obtiene alabanza que debe ir directamente a Dios. Si este novato no es cuidadoso, comenzará a tomar para sí lo que no le pertenece. La gente le dirá: hermano, ese fue el mejor sermón que jamás haya escuchado en mi vida. Y él se lo creerá. Lo hice muy bien. Y se llena de orgullo. Lo he visto suceder muchas veces. Suben como un cohete y caen como una roca. Cayó en la condenación del diablo. Está muy claro, el diablo llegó a ser Satanás al llenarse de orgullo y comenzó a tomar para sí lo que no le pertenecía. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Subraye la palabra hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Subraye la palabra sabiduría. No piense que el diablo no tiene sabiduría. Amigo, la tiene. No piense que el diablo no tiene hermosura. Amigo, la tiene. Pero deseo que aprenda que su belleza es una hermosura manchada y su sabiduría es una sabiduría corrompida. Él es hermoso. No piense que es un monstruo rojo con cuernos. ¿Cómo describe la Biblia al diablo? Escuche, como un ángel de luz. Su nombre es Lucero, portador de luz. El diablo, además, es un amante de la belleza. También es sabio. Pablo en 2 Corintios 2:11 habla de sus maquinaciones, sus artimañas. Dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Y en Efesios 6:11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. También nos advirtió en 2 Timoteo 2:26 sobre los lazos del diablo. Él es tan sabio que Jesús dijo: de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Sabía que el diablo no lo ha engañado, no porque usted es tan sabio, sino porque Dios no lo deja. Agradézcaselo a Dios. Y no diga que el diablo no lo puede engañar, porque Jesús dijo que hasta los elegidos serían engañados si Dios se lo permitiera. Su belleza permanece, pero es una hermosura manchada, defectuosa. Su sabiduría permanece, pero es una sabiduría corrompida. El diablo es brillantemente estúpido y horripilantemente hermoso. Mire cuán estúpido es Satanás, que cree literalmente que puede destronar a Dios.
porque su sabiduría está corrompida, y su hermosura manchada, y el orgullo causó todo esto. Voy a detenerme en este punto para preguntarle, amigo, ¿mantiene usted una actitud orgullosa delante de Dios? Eso es sumamente peligroso. Más bien con humildad, acérquese a Dios. Reconozca que usted es pecador. Arrepiéntase de sus pecados y por fe, acepte el regalo del perdón y de nueva vida en Cristo Jesús, recibiéndolo como su Señor y Salvador. Hable con Dios por medio de la oración. Y una vez que usted sea un hijo de Dios, Él le Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, o del maligno. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Recuerde que estamos en una batalla, una pelea a muerte con el reino de maldad, porque existe una conspiración contra el reino de Dios. Hay un reino de tinieblas y otro de luz. Un reino gobernado por el terror y otro reino gobernado por el amor. Existe el reino de la muerte y existe el reino de la vida. Existe el reino de Satanás y el reino de nuestro Dios y de su Cristo, el Señor Jesús. Y usted necesita escoger cuidadosamente de parte de quién está. Mi amigo, en una guerra es absolutamente necesario no subestimar al enemigo. Debemos conocer a nuestro enemigo. Y no podemos ignorar que existen dos reinos. El diablo es el príncipe de este mundo, pero nosotros somos ciudadanos del reino celestial, pero estamos viviendo en territorio enemigo. Y necesitamos que se nos advierta de esto a tiempo para poder estar armados y preparados para la contienda. El reino de maldad tiene un rey. En Juan 14:30, Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Y el apóstol Pablo nos dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Tristemente, muchos seres humanos en la actualidad viven saturados de ignorancia en lo concerniente al diablo, nuestro enemigo. Intentaré responder a varias preguntas vitales. Primero, ¿creó Dios un diablo? Y si Dios no lo creó, ¿de dónde salió? Porque antes que Dios no existe nada. Bien, no debemos olvidar que Dios creó una criatura. El profeta Isaías nos cuenta que su nombre era Lucero, hijo de la mañana. Esta criatura sobrepasaba en belleza a todas las demás y era superior en sabiduría. En Ezequiel 28:12 dice, tú eras el sello de la perfección. La Biblia también habla de sus gemas preciosas, rubíes, diamantes, esmeraldas. Él vivía en un reino de exquisita belleza mineral, muy parecido al reino en el cual vamos a vivir un día. Y anticipamos con gozo ir a un lugar que tiene paredes de jaspe, puertas de perlas, calles de oro. Este lugar habla de la gloria y el paraíso de Dios. Ezequiel 28:14 habla del santo monte de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. ¿Creó Dios al diablo? No. Dios creó a un querubín ungido. Dios creó a un ser perfecto, no a un diablo malévolo y horripilante. Dios, siendo perfecto, no creó imperfección. Segundo, ¿qué corrompió al diablo? ¿Cómo el diablo llegó a ser diablo? Leamos Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de manos, él era un querubín ungido que protegía, que estaba en el santuario de Dios. Él recibía la adoración a Dios y luego debía pasarla al Padre. Pero empezó a tomar ventaja de su oficio. Empezó a pensar que él debería tener ciertos privilegios y comenzó a tomar lo que no le pertenecía. Ha conocido algunos políticos que hacen exactamente lo mismo. Llegan a puestos de poder
y se creen tan importantes que esperan beneficiarse de todos los privilegios que puedan conseguir y recibir la pleitesía y la alabanza de todos. Su puesto de autoridad se le subió a la cabeza y empezó a pensar: yo soy tan hermoso, tan sabio, tan importante, tengo mucha autoridad para no poseer alguna autoridad propia y para no recibir algunas de estas alabanzas dirigidas a Dios. La esencia de su pecado literalmente fue su orgullo. Cuando Pablo le dijo a Timoteo cuáles eran los requisitos para ser un pastor, le dijo: que no debe ser un neófito, es decir, no debe ser un novato, un recién convertido, alguien sin experiencia. La razón: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cómo describe la Biblia al diablo? Lo describe como un ángel de luz. Su nombre mismo, Lucero, significa portador de luz. El diablo también es amante de la belleza y además es sabio. Tanto que Jesús dijo: de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sabía que el diablo no lo ha engañado, no porque usted sea súper listo, sino porque Dios no le deja? Agradézcaselo a Dios. Y no diga que el diablo no le puede engañar, porque Jesús dijo que hasta a los elegidos engañaría si Dios se lo permitiera. En 2 de Corintios 2:11 leemos: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y en Efesios 6:11 se nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El orgullo convirtió a Lucero, el portador de luz, en Satanás, el portador de las tinieblas. Piense por un momento en cuán terrible es el orgullo que causó que el rey de Tiro dijera: seré como Dios. Fue lo que causó que Eva desobedeciera a Dios y comiera de la fruta prohibida. ¿Piensa que Eva lo hizo por un pedazo de fruta? Ella estaba en un huerto lleno de frutas. Fue el orgullo. El diablo le dijo: llegarás a ser como Dios. Porque él conoce qué motivación tan poderosa es el orgullo. El orgullo es algo terrible. Permítame preguntarle: ¿ha discutido con su cónyuge? Jóvenes, ¿discuten ustedes con sus padres? ¿Alguna vez ha estado en una contienda dentro de una iglesia? La Biblia dice: ciertamente la soberbia, o sea, el orgullo, concebirá contienda, solo por el orgullo. Si no hubiese habido orgullo, no habría un diablo, y Adán y Eva no habrían pecado en el huerto del Edén. Amigo, si no hubiera orgullo en su corazón, nunca habrían necesitado salvarse. Estamos llenos de orgullo. Proverbios menciona las cosas que Dios odia. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Lo primero en la lista es el orgullo, una mirada orgullosa. El orgullo es un pecado devastador y engañoso. ¿Sabe cómo habla una persona orgullosa? Habla así: es que yo soy tan humilde. Está orgulloso de su humildad. Pero la persona verdaderamente humilde dice: Señor, no sé qué vas a hacer conmigo, te fallo tanto.
Ahora bien, la humildad no es andar todos cabizbajos, no es pensar mal o pobremente de sí mismo. Usted ha sido creado a la imagen de Dios. La humildad no es pensar en sí mismo, es pensar en Dios. La humildad es aceptar lo que Dios dice acerca de usted. La gracia de Dios enaltece a la persona sin que se le suba la cabeza. La gracia de Dios humilla al hombre sin degradarlo para que él pueda decir, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. La humildad es creer lo que Dios dice acerca de usted y aceptarlo. Los antiguos predicadores solían decir, no hay nada que lo ponga más lejos del alcance de Satanás que la humildad genuina, y nada lo hará que se parezca más al diablo que el orgullo. La Biblia dice en Filipenses 2, versos del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El diablo fue creado en perfección. El diablo se corrompió por el orgullo. Tercero, ¿por qué Dios permite que el diablo continúe haciendo de las suyas? ¿Por qué Dios no lo acaba, lo erradica, no termina con el diablo una vez por todas? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? Bueno, veamos, por favor, Ezequiel versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Lo primero que hace Dios con el diablo es echarlo de la posición de autoridad que tenía en el cielo. Pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Las piedras del fuego aquí se refieren al área alrededor el trono de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Dios echó a Satanás del cielo y ahora él es el príncipe de las potestades del aire, el Dios de este siglo. Pero ¿por qué Dios no lo acaba? Porque Dios tiene un plan mayor, uno mejor, y tiene que ver con nuestra redención y salvación. Dios no va a destruir al diablo con el poder inherentemente suyo. Dios lo va a destruir por medio del poder que Él pone en usted y en mí. Y por medio de la muerte de Cristo, el diablo ha quedado inutilizado. Y Él no quiere que usted lo sepa. Ha sido despojado de su autoridad y echado del cielo. Y la única forma por medio de la cual puede trabajar es por medio de la decepción, el engaño, la mentira, porque no tiene más autoridad. Por medio del engaño oprime a la gente, él ciega a la gente, él abofetea a la gente, él continúa su reinado de terror, subversión, perversión y desviación. Él quiere dividir, deprimir, destruir, oprimir y poseer. El pecado y sufrimiento de Satanás son una trinidad inseparable de terror. Él escoge a los que no saben la verdad o la rehúsan para que lleven a cabo su sucio trabajo. Y Dios permite que continúe para lograr su plan final, para redimirnos, darnos poder, vida y victoria mayor que la que el diablo llegó a conocer. ¿Escuchó que dije mayor? Vamos a ser herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, es decir, compartir por igual. Dios nos ama tanto que permite que el diablo continúe y envió a Jesús para que muriera en la cruz, para crear una raza de gente redimida que gobernará y reinará con Él para siempre. Esto es profundo y glorioso. Hablamos sobre su creación, su corrupción, su continuación, y ahora permítame hablarle sobre la condenación del diablo. ¿Qué le va a suceder al diablo? Ezequiel 29, versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Por favor, subraye maravillarán. Significa que se sorprenderán al verlo. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser.
En otras palabras, vendrá el día cuando el diablo no aterrorizará más a la gente. Vendrá el día cuando su poder falso, su autoridad y su belleza distorsionada le será arrebatada, será encadenado y ridiculizado. Ahora, por favor, busque Isaías capítulo 14, verso 14, en donde el diablo dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero observe el versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás aún no está en el infierno, pero llegará a estar. Este es el lugar preparado para él y sus ángeles. Mas lo mejor está por venir. Mire lo que dice Isaías 14, versículo 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean. La gente lo va a observar, a estudiar. Al verlo dirán: miren eso. Como ver a un animal enjaulado en el zoológico. La gente se asombrará. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿Es este el que hacía temblar la tierra y los reinos, el que hizo del mundo un desierto destruyéndolo, el que no abría las puertas de sus prisiones? ¿Es este gusano, este debilucho, esta criatura insignificante, arruinada y patética, que ha sido despojada, conquistada y avergonzada? Y al instante la gente verá la insensatez, la estupidez de seguir al diablo. Existe el reino de maldad y el reino de Dios. Asegúrese, amigo, de que usted está en el reino de Dios. Porque donde el diablo acabará, allí también irán a parar sus seguidores. Por lo tanto, no tiene sentido seguir a un perdedor. El pecado no puede ganar, y la fe no puede fracasar. Esta es la razón por la cual Jesucristo nos enseñó a orar: líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Padre está en control. El pecado no puede ganar y la fe no puede fracasar. Paga servir a Jesús. Paga cada día y cada paso del camino. Aunque el sendero a la gloria pueda parecer a veces difícil, paga servir a Jesús. ¿Es usted salvo? Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Existen dos reinos, el de maldad y el de Dios. Si no está en el reino de Dios, entonces está en el de la maldad. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hay dos reinos. Y cada ser humano está en uno de los dos, o en el reino del diablo, o en el reino de Dios. Estimado amigo, deseo hacerle una pregunta. Sea por favor honesto consigo mismo. ¿Es usted salvo? Yo no le pregunté si es usted católico, bautista, metodista o de alguna otra denominación. Lo que quiero decir es que usted necesita saber sin lugar a dudas que se ha arrepentido de sus pecados y que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Le imploro, le pido que lo haga ahora. Ore de corazón esta sencilla oración. Amado Dios, yo sé que tú me amas. Yo sé que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si confiaba solo en ti. Confío en ti. Ahora mismo, en este momento, con todo mi ser, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme. Recibo el regalo de la vida eterna por fe como un niño. Ahora eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios y mi amigo. Y Señor Jesús, porque tú moriste en mi lugar, yo viviré para ti. Gracias por salvarme.